Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que puedan estar viéndonos. ¿Sabían que las 10 plagas de Egipto, cada uno atacó a varios dioses egipcios? Si quieres saber, quédate en el video. Comencemos con el panorama del libro del Éxodo. El Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y es el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo significa migración. Éxodo significa salida. ¿Salida de dónde? Salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto. Salieron ellos de la esclavitud en la que se encontraban. El libro del Éxodo fue escrito por Moisés entre los años 1445 a 1400 antes de Cristo. El Éxodo es una historia poderosa de liberación y transformación. Cuenta la historia del pueblo de Israel esclavizado en Egipto y su escape hacia la libertad bajo el liderazgo de Moisés. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Los israelitas estaban sometidos a una vida de trabajo forzado, construyendo ciudades y monumentos para los faraones. El sufrimiento del pueblo de Israel era profundo y clamaban por la liberación. Estaban viviendo opresión. Los israelitas fueron tratados como esclavos, sometidos a trabajo forzado y sin libertad. Estaban sufriendo. Su situación era desgarradora, marcada por la pobreza, la injusticia y la falta de esperanza. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés, alguien que tenía que ser faraón de Egipto, pero no fue sino llamado por Dios. Dios llamó a Moisés para que él pudiera libertar al pueblo de Israel. Moisés era un pastor humilde y recibió el llamado divino y le encomendó la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Al igual que a Moisés, Dios levanta en el presente a muchas personas y si tú estás viendo este video, muy posiblemente tú ya hayas conocido al Señor o estés siguiendo en sus caminos y Dios igualmente quiere utilizar a tu vida para liberar a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, para acercarlos y traerlos a los pies de Cristo, para que puedan salir del lazo en el que se encuentran esclavizados por el diablo. Dios se reveló a Moisés y lo llamó para libertar a su pueblo. Moisés puso pretextos diciendo que él era tartamudo y no podía ir a enfrentarse con el faraón para decirle, deja ir a mi pueblo porque el Señor se me apareció y tiene que ir a adorarlo al desierto, al monte Sinaí. Y él puso como pretexto y Dios se molestó porque Dios le había dicho, ¿quién es la persona que da o el ser que puede dar el habla? Y era Dios, pero Moisés se empecinó diciendo que no. Y finalmente Dios le dijo que iba a hablar por su hermano Aarón. Dios de esa forma a Moisés le estaba mostrando que él iba a ser la persona que iba a liberar a su pueblo. Y Moisés dijo una cosa, pero ¿qué tal? El faraón no me va a creer, o no nos va a creer faraón. Y el Señor dijo, mete tu mano sobre tu seno. Y cuando lo sacó, dice que se encontraba leprosa, pero posteriormente nuevamente metió y su mano nuevamente se restableció. Este fue un milagro para que Moisés creyera. Así los milagros igualmente tienen el propósito de que ustedes crean en el Señor Jesucristo, pero no solamente que le crean, sino que le sigan. Dios le mostró allá cuando se le apareció en el monte a Moisés una segunda señal. Le dijo, ¿qué tienes ahí en tu mano? Tenía una vara, la vara de Moisés. Entonces le dijo, ponlo en el piso. Y la vara se convirtió en una cobra, se convirtió así en una serpiente. Y dice que Moisés estaba escapando de la serpiente. Y posteriormente dijo, Dios, extiende tu mano hacia la cobra y nuevamente se volvió en una vara.
Y Dios despejó de esta manera las dudas que Moisés había tenido y su duda sobre la capacidad de liderar y de que pueda creerle el faraón para que deje ir al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Dios le aseguró que iba a estar con Moisés, otorgándole poder y sabiduría delante del faraón. Las plagas de Egipto, cada plaga, al principio dijimos, ataca a varios dioses egipcios. Dios envió plagas sobre Egipto para convencer al faraón para que libere al pueblo de Israel. Cada plaga era un golpe a la arrogancia de Egipto y demostraba el poder de Dios. Las primeras cuatro plagas que en este momento lo estamos viendo, pero no lo estamos viendo a los dioses que ha atacado, ¿no? Sino simplemente ahorita lo vamos a ver estas cuatro. Hay una plaga, la primera que fue la plaga de sangre. El agua del Nilo se convirtió en sangre, afectando a la fuente de la vida de Egipto. La segunda plaga, la plaga de ranas, miles de ranas invadieron la tierra, causando repugnancia y enfermedad. La tercera plaga, la plaga de las moscas, un enjambre de moscas, atormentó a los egipcios, llenando sus casas y causando gran molestia. La cuarta plaga, la plaga de granizo, una tormenta de granizo, destruyó los cultivos, golpeando la economía de Egipto. Como las 10 plagas derrumbaron a los dioses de Egipto, las 10 plagas hicieron más que traer dolor y sufrimiento al pueblo egipcio. Cada plaga atacó al menos a uno de los muchos dioses de Egipto, demostrando la impotencia de sus ídolos y la omnipotencia de Dios. La vara, por ejemplo, que se convirtió en serpiente, fue una plaga preliminar. En Egipto, la cobra era uno de los guardianes de los faraones y la corona real mostraba la imagen de una cobra. Era una representación de uno de los dioses de Egipto, Termutis, la diosa protectora del faraón. Cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente y luego se tragó a las varas, a las serpientes que se habían convertido de los magos, que en varas, y Dios de esta manera demostró que era el Dios de Israel y que era más poderoso que cualquier Dios protector que pudieran tener los egipcios. La primera plaga fue la plaga de sangre. Los egipcios no solo idolatraban a un dios del Nilo, idolatraban a muchos, cada uno conectado a un aspecto diferente del río vivificador. Nun, un dios creador y dios de la fuente del Nilo. Api, dios de la inundación del Nilo. Y Sobek, el dios cocodrilo del Nilo. También idolatraban a Taweret, la diosa hipopótamo del embarazo y el parto. Se creía que vivía en el Nilo. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, los egipcios deben haber pensado que los dioses del Nilo habían sido asesinados. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Y si estás viendo este video, también puedes suscribirte al canal, dándole un like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. La segunda plaga, la plaga de las ranas, atacó también a otros dioses. Otro de los dioses de Egipto era Heket, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era adorada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos como imagen de Heket para recibir protección durante el parto. Matar ranas intencionalmente era prohibido e incluso matar a una accidentalmente era castigado con la pena de muerte. Las ranas representaban una vida larga y eternidad. La plaga de las ranas atacó a los egipcios usando su propio símbolo
de protección hizo que odiaran a su propia deidad y fueron forzados a matar al animal que para ellos era una manifestación de una diosa. Cuando las ranas muertas formaron montañas putrefactas al final de la plaga, se reforzó el mensaje de que su diosa estaba muerta y era desagradable. Tercera plaga, la plaga de los piojos. Si bien para los egipcios el Nilo era mucho más importante que la tierra, también adoraban a Geb, dios del suelo. La plaga de piojos, que apareció a partir del polvo, transformó a su dios protector y benefactor a una fuente de peligro. La plaga, la cuarta plaga que se ve aquí en pantalla, tenemos la plaga de las moscas. La plaga de las moscas, probablemente al igual que yo, creciste creyendo que esta era una plaga de animales salvajes. Bueno, resulta ser que la Septuaginta y algunas fuentes rabínicas la interpretan como una plaga de moscas mordedoras. Es difícil imaginarlo, pero en el antiguo Egipto las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna y en ocasiones también fertilidad. En antiguas tumbas egipcias han sido encontrados, labrados en roca, y amuletos con forma de mosca. Ser atacado por el insecto que reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia. La plaga de la pestilencia o plaga en el ganado. Muchos dioses egipcios eran esbozados como animales, particularmente vacas, toros y carneros. Amún, uno de los dioses más poderosos de Egipto, era esbozado como un carnero, al igual que Ra. Hathor, diosa del amor, era esbozada como una vaca. Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esbozado como un toro. Nun, un dios de la creación y el dios de la inundación del Nilo, era mostrado como una cabeza de carnero. Los animales sagrados eran adorados como una personificación de los dioses y cuando cuando morían, se los embalsamaba, además de dañar la fuente de alimentos y sustento de los egipcios. Esta plaga mató a sus dioses, matando el ganado vacuno y ovino que los representaba. La plaga de las úlceras, aquí como en la plaga de las ampollas, en esta plaga no fue atacado ningún dios en particular, pero es posible que esta plaga tan médica haya demostrado la incapacidad de Sekhmet y Khonsu, los dioses egipcios de la medicina y la curación. La plaga del granizo. El granizo cayó del cielo, mostró que Nut, la diosa del cielo, y Shu, dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios en Egipto. Y en Egipto no llovía, la mayoría del agua provenía del Nilo, por lo que se nublaba o llovía, los egipcios se asustaban. Creían que Ra, el dios Sol, viajaba por el cielo en su bote todos los días luchando contra las fuerzas del mal que trataban de detenerlo. El granizo les pudo haber parecido como un ataque a Ra, al dios Sol, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. El granizo también destruyó los granos de los campos en un ataque a Nepri, dios del grano, y a Renenutet,
diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad de esta diosa para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. La plaga de langostas. Las langostas destruyeron todos los granos de Egipto que no fueron arruinados por el granizo, atacando también a Nepri y a Renunet. Las langostas fueron tantas que bloquearon al sol, superando al dios del sol, Ra. Otro de los dioses egipcios era el ojo de Horus, el cual creían que era un símbolo de protección. Es posible que cuando las langostas son descritas como cubriendo el ojo de la tierra, se refiera a la percepción de los egipcios de que el ojo protector de Horus fue eclipsado por Dios. ¿Por cuál Dios? Por el Dios verdadero, el Señor de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. La plaga de las tinieblas o la plaga de la oscuridad. Para los egipcios, la densa y negra oscuridad durante 7 días y noches fue una clara señal de la derrota de Ra, dios del sol. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. La sociedad egipcia estaba construida sobre el culto al primogénito. Osiris, que era una diosa egipcia, el hijo primogénito de Ra, del dios Sol, fue el primer faraón debido exclusivamente al orden de su nacimiento. Los egipcios creían que todo faraón era también un dios, el primogénito del primogénito, llegando hasta Osiris mismo. Esta plaga destruyó la ilusión final de poder e inmortalidad del líder primogénito egipcio. Cuando Dios envió a Moisés, donde paró por primera vez, le dijo que Israel es mi primogénito. Al matar al primogénito de Egipto y salvar a Israel, Dios mostró que su primogénito es el primogénito verdadero y le dio el golpe final a la estructura religiosa egipcia basada en el primogénito. Las plagas no solo fueron una venganza creativa, sino que también vinieron a darnos una lección, que Dios es el Dios más poderoso que puede haber, el único Dios. Todos los demás dioses no son dioses. Y los egipcios debieron reconocer y reconocieron que Él es Dios. Fue un reconocimiento de Dios, un desmantelamiento completo y paso a paso del sistema de creencia de Egipto. Una vez que sucedió las 10 plagas en Egipto, lo que aconteció fue que el faraón les dejó libres a los judíos o al pueblo de Israel para que ellos salieran de Egipto, de la esclavitud en la que se encontraban. Salieron, pero previamente a la salida, en la, antes de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios les dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, cada familia, y que colocaran su sangre de el cordero que sacrificaba cada familia, que sacrificó cada familia, entre los postes de su puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, viera la sangre y pasara de largo y no muriera ningún primogénito del pueblo de Israel. Más cuando el ángel de la muerte pasó sobre los egipcios, cada primogénito murió, porque no estaba la sangre del cordero. Es esa sangre del cordero en el presente, si tú lo tienes, para que pase
por lejos el ángel de la muerte, el destructor. Y de ahí viene la Pascua, que cada año se celebra, o muchos celebran la Pascua cada año por el mes de abril, por el mes de marzo, finales de marzo, abril. Y Pascua significa pasar de largo, porque el ángel de la muerte, al ver la sangre que cada familia había sacrificado, dice que pasaba de largo. La sangre de Cristo está en ti. ¿Quién es la sangre de Cristo? Que te limpió de tus pecados y que tú te limpias de los pecados con su sangre, o todavía no. Pascua significa pasar de largo. Dios ordenó a los israelitas sacrificar un cordero y rociar su sangre en los marcos de las puertas como señal de protección contra el ángel de la muerte. Esa noche se convirtió en la celebración de la Pascua. Uno, la liberación. La Pascua recuerda la liberación de los israelitas de Egipto o de la esclavitud de Egipto. En segundo lugar, el sacrificio. El cordero sacrificado representa a Jesús, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. En tercer lugar, la esperanza. La Pascua nos da la esperanza de liberación de la esclavitud, del pecado y una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que salieron, dice que Dios los llevó y los llevó a Pihairot, y de Pihairot estaban pues ya frente al mar, y los egipcios lo estaban persiguiendo a los israelitas, y los egipcios dijeron, los hemos encerrado o el mar los ha encerrado, porque ya no podían dónde escapar. Más el Señor en una columna de fuego detuvo al ejército de Faraón persiguiéndoles, porque el Faraón se había arrepentido, ¿no?, de lo que les había dejado ir a adorar a Dios al desierto con todas sus familias, con sus animales. Se había arrepentido y había ido nuevamente a perseguirlos. Y dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés para que extendiera, si no me equivoco, es su báculo, y que el mar se abriera. Y el mar se abrió, y los judíos, los israelitas, pasaron en seco. Cuando los egipcios quisieron pasar en seco, des- quisieron pasar todo en seco, pero al estar pasando, digo, dice que Dios, las aguas cayeron y los ahogaron al faraón y a los egipcios. Al llegar al Mar Rojo, los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y un mar embravecido. Dios abrió un camino a través del mar, permitiendo que su pueblo escapara. Dios abre el camino. Dios interviene para abrir un camino para su pueblo, liberándolos del faraón. Milagro de Dios. El mar rojo se abrió milagrosamente, mostrando el poder y la fidelidad de Dios. Fe y esperanza. El Éxodo nos enseña que Dios siempre estará con nosotros, inclusive en momentos más difíciles. Estando ya en el desierto, los israelitas llegaron al monte Sinaí más adelante, y Dios les dio en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Y los israelitas cometieron una idolatría, como lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, cuando estaban en el desierto, dice que ellos habían reclamado que no tenían para comer. Durante su viaje por el desierto, Dios les proveyó para las necesidades de los israelitas. Les dio maná, un alimento celestial, y codornices para que no murieran de hambre. El maná era un alimento celestial representando la provisión de Dios. La codorniz, un alimento milagroso, mostrando el cuidado de Dios por su pueblo.
Dios en el monte Sinaí les dio los 10 mandamientos. Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos, las leyes morales, las leyes ceremoniales, las leyes civiles que guiaran al pueblo de Israel en su camino hacia la santidad. Los principios morales, los 10 mandamientos establecieron principios de amor, justicia y sanidad. La relación con Dios, los 10 mandamientos nos ayudan a vivir una relación justa y amorosa con Dios. De ahí que los 4 primeros mandamientos es una relación del ser humano con Dios. Por eso muchos lo han enfatizado como vertical. Es el ser humano, su relación con Dios. Y los siguientes mandamientos, del 5 hasta el 10, son horizontal, son mandamientos relacionados con el prójimo. Entonces, véanlo. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice, ¿no? Que no te harás dioses ajenos, ni ninguna imagen de ellos. Entonces está diciendo que tú tienes, a mí como Dios tienes que respetarme. En cambio, en el quinto mandamiento, donde dice, si no me equivoco, es honra a tu padre y a tu madre. O sea, esto ya es horizontal, es una relación horizontal con el prójimo. Podemos ir a analizar así todos los mandamientos. Sin embargo, acá estamos en un panorama del libro del Éxodo. Los mandamientos nos guían a vivir en armonía y amor dentro de nuestra sociedad. ¿Cuán importantes son los mandamientos? Los mandamientos no son los 10, sino otros más que ya en el Nuevo Testamento encontramos. ¿Cómo va terminando el libro del Éxodo? Con la construcción del tabernáculo y de los componentes del mismo. El tabernáculo era un santuario móvil, es decir, que se podía desarmar y se lo llevaba a otro lugar, porque en un principio los israelitas eran nómadas, no tenían un lugar territorial donde asentarse. Y ese tabernáculo albergaba la presencia de Dios. Su construcción reflejó la importancia de la santidad y el culto en la vida de los israelitas. Dentro de ese tabernáculo había el arca de la alianza, entre una de las muchos componentes que tenía u objetos que tenía el tabernáculo. Estaba el arca porque representaba la alianza entre su pueblo Israel y con el Señor. El arca contenía las tablas de la ley y era el símbolo de la presencia de Dios. Por eso estaba recubierto de oro puro y oro representa la divinidad. Y ese tabernáculo que acá se encuentra en imágenes, pero imagínense como una carpa. El tabernáculo era un lugar donde los israelitas se reunían para adorar al Señor. El libro de Éxodo significa liberación. Fueron liberados de la esclavitud los israelitas y estando en el desierto, Dios les dio los 10 mandamientos y el libro de Éxodo termina mencionando el tabernáculo, su construcción y los componentes del tabernáculo. En el siguiente video tendremos en consideración el tercer libro de la Biblia, Levítico. El panorama del Éxodo hasta acá. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Hasta el próximo panorama.